tema 10, ciencias del aprendizaje y del constructivismo. La primera pregunta que os voy a hacer, y que voy a dar unos 4 segundos para que me contestéis, es: ¿qué son las ciencias del aprendizaje? Vale, las ciencias del aprendizaje no son disciplinas puramente científicas, y esto lo quiero dejar claro, porque entre los nombres que vamos a citar van a estar la sociología o la filosofía. Entonces, decir que son disciplinas puramente científicas me parecería un poco tender al error. Me gusta más decir que entendemos por ciencia del aprendizaje cualquier disciplina, científica o no científica, entre ellas la psicología, la educación, las ciencias computacionales, la filosofía, la sociología, la antropología, la neurociencia y otros campos que se interesan precisamente por cualquier aspecto del aprendizaje. Puede ser por cuáles son las estrategias más óptimas del aprendizaje, puede ser por estilos del aprendizaje, puede ser por diferencias individuales en el aprendizaje, puede ser por diferencias entre unas etapas de desarrollo y otras, tanto en la velocidad como en el tipo de conocimiento, como en el tipo de estrategias de aprendizaje, ¿vale? Características del docente que puedan mejorar el rendimiento académico, etc, ¿vale? Pero cualquier aspecto del aprendizaje. Entonces, lo primero que quede claro, puede ser científica o puede ser una disciplina no científica, pero todas comparten su interés por el aprendizaje. Ahora vamos a ver un total de 5 supuestos básicos de ciencias del aprendizaje. El primero trata sobre qué tipo de conocimiento es el que tiene un experto, que es el tipo de conocimiento que tendríamos que tener todos sobre un área u otra, ¿vale? ¿Por qué digo que deberíamos de tener todos? Creo que si esto se trabajara desde pequeñitos en la escuela, yo no entiendo que los niños serían más inteligentes, pero sí entiendo que tendrían una mayor cantidad de recursos y que tendrían una mayor perspectiva de las diferentes áreas de la realidad. Y podrían de hecho haber conectado unas materias con otras que tan independientes se hacen para tanta cantidad de alumnos. Los alumnos entienden que las matemáticas en ningún momento van a darse la mano con lengua o con literatura o con francés o con inglés o con... ¿vale? Entonces es como que se entiende que son áreas independientes y desde ese punto de vista no tienen un conocimiento conceptual profundo, porque ni son capaces de conectar unas ideas con otras dentro del propio área o de la propia materia, ni son capaces de conectar diferentes materias entre sí. Esto significa que cuando el niño tú le planteas un problema fuera del contexto propio de clase, de resuelve esta ecuación, cuando tú le planteas un problema de la vida real, de la vida cotidiana del niño, en el que tiene que aplicar una ecuación u otra ecuación, el niño probablemente no entienda que tiene que aplicar esa ecuación, no porque el niño sea tonto, ni mucho menos, o porque el niño no tenga las facultades para poder superar esa prueba que le has puesto. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con que el niño no puede adaptarse. Es decir, como tú no le has instruido conceptualmente y no has entendido que tenía que ser un aprendiz puramente activo y que él tenía que construir su propio conocimiento, pues el niño no va a ser capaz de adaptar ese problema con distintos contextos, no va a ser capaz de responder a él si le cambias el contexto habitual, ¿vale? Porque no tiene un conocimiento conceptual profundo. Para mí conocimiento conceptual es conocimiento profundo, porque si no tienes un conocimiento conceptual significa que no eres capaz de conectar unas ideas con otras, por tanto que no comprendes del todo lo que has dado, ¿vale? Por eso estoy tan en contra de la mera memorización, pero la memorización completa de, ya sea en matemáticas muchísimos profesores, estoy hasta el moñete de escuchar al profesor de matemáticas, a los alumnos preguntarle al profesor de matemáticas, pero esto nos va a servir y el profesor esto hay que estudiarlo y ya. Entonces no estás permitiendo que esa gente entienda que tiene una aplicación práctica esa ecuación, que tiene una aplicación práctica los números primos o los negativos o los positivos, ¿vale? Entonces me parece un poco, no sé, un poquito desencaminado de lo que ya tendría que ser la educación. Vale,
Entonces, lo primero, que un experto tiene un conocimiento profundo, por tanto conceptual, y por tanto que pueda adaptar ese conocimiento a cualquier situación, va a poder salir airoso. Porque no es que tenga un conocimiento declarativo ya, tiene un conocimiento declarativo, procedimental, autorregulatorio, ¿vale? Y un conocimiento conceptual. El aprendizaje proviene del aprendiz. ¿Por qué el aprendizaje proviene del aprendiz? Porque el aprendiz es un ser activo que necesita construir el conocimiento, ¿vale? Y para construir el conocimiento tiene que basarse en un conocimiento ya preexistente. Esto lo voy a dejar claro porque cuando veamos ahora la diferencia entre lo que se hace para que los niños aprendan en una clase tradicional y lo que se debería para que aprendieran, no aprender y ya, sino para que tuvieran un aprendizaje profundo de un contenido de otro, vamos a hacer referencia precisamente a esto que acabo de decir. A mí me gusta que el estudiante participe de forma activa en el contenido, que juegue con el contenido, que amplíe el contenido, que se interese y que sea capaz de conectarlo con un conocimiento que ya tenga, que ya poseyera, ¿vale? Las escuelas deben crear ambientes para un aprendizaje efectivo, y aquí posiblemente ya haya subido el vídeo de... Vaya, pienso yo que lo subiré antes de los 15 temas de unidades didácticas de psicología de la educación. Quiero tratar el tema de la educación o el método Montessori, y esto os pondré seguramente alguna etiqueta justo en esta parte de la grabación del vídeo. Os pondré una etiqueta que os llevará probablemente al método Montessori, porque me ha sonado a él. O sea, las escuelas deben crear ambientes. Tú vas a generar un ambiente para que el estudiante pueda aprender, y pueda aprender de una forma efectiva, y pueda aprender siendo un sujeto constante, activo, constantemente construyendo su propia comprensión del conocimiento, que pueda razonar acerca de problemas, que pueda ser capaz de visionar lo que está viendo en la clase, lo que está aprendiendo en la clase, al mundo real, a su mundo, ¿vale? Y creo que aquí también es importante porque está enseñando ya a una transferencia, a realizar una transferencia positiva del aprendizaje. No deberíamos de estar imponiendo en nuestras aulas al alumno que aprenda porque tiene que aprender, sino que aprenda porque le va a servir, porque le va a ser de utilidad. El conocimiento previo es fundamental. Si nosotros partimos diciendo las rocas ígneas son, nosotros no estamos relacionando ese material, ¿vale?, de esa unidad con un conocimiento previo de los estudiantes. Sin embargo, si nosotros partimos de ¿alguno de ustedes ha visto las cubiertas de granito en programas de televisión o las cubiertas de granito en casa? Bueno, ¿y qué apariencia tienen? Entonces, si tú partes de un conocimiento que ya conocen, ya no les va a resultar tan nuevo. Y además, estás conectando un conocimiento preexistente con un conocimiento nuevo. Y esto es muy positivo porque estás realizando un aprendizaje conceptual. Por eso, el conocimiento previo es fundamental. Hay veces que los estudiantes tienen un conocimiento previo incorrecto, otras correcto, y hay otras que parcialmente correcto, parcialmente incorrecto, o simplemente que está por todavía rellenar, diría yo, que está todavía por necesitar más información para un aprendizaje conceptual y profundo. Pero eso es precisamente el conocimiento que tienen que tener los profesores sobre su salón de clase, que cada alumno va a tener un conocimiento previo y que tienen que conseguir que todos avancen prácticamente al mismo ritmo. La reflexión es necesaria para desarrollar un conocimiento conceptual profundo. Ser reflexivo no es una característica única y exclusiva, ni debe de serlo del docente. Ser reflexivo tiene que ser una característica del docente así como del estudiante. El estudiante es positivo que sea reflexivo, es positivo que analice la tarea que ha ejecutado, que sea capaz de supervisar, de verificar ese proceso, que sea capaz de establecer criterios para evaluarlo posteriormente y que durante la evaluación se proponga incluso, vale, es posible que haya alcanzado la meta, no es posible, no, la he alcanzado, pero es que podría haberlo mejorado, ¿vale? Entonces, el proceso de reflexión es positivo. Vale, bueno, ya hemos mencionado
la diferencia entre un salón de clases tradicional y un salón de clases en el que se trabaja un aprendizaje profundo. Hemos mencionado en concreto, creo que dos. Una, que no relacionemos un conocimiento nuevo con un conocimiento previo, sería típico de una clase tradicional. Otra, relacionamos en el tema de alguno ha visto una cubierta de granito, por ejemplo, en su cocina. Vale, ahora pasamos a cuando nosotros damos un tema, y esto lo he visto yo en demasiados libros, unos apartados y otros parece que las ideas están desconectadas, pero yo voy aquí a hacer un inciso. A mí me parece también que hay demasiadas materias en las que unos conocimientos con otros están desconectados, entonces el niño llega a aprender que lengua no tiene nada que ver con matemáticas cuando sí tiene que ver. En un aprendizaje profundo se pretende integrar y conectar los conocimientos. Hablamos de sistemas conceptuales en expansión. No hay sistemas conceptuales rígidos, ni hay un concepto individual. Hay sistemas. Para empezar no hay concepto, hay sistema conceptual. Y para empezar no es rígido, es en expansión. Entonces, el lugar de empezar con la definición de rocas metamórficas en otro apartado del libro, tras ver las rocas ígneas son, pues el profesor diría, ya aprendimos acerca de dos tipos de rocas. La semana pasada también vimos cómo la Tierra ha cambiado al paso de los siglos, que algunos lechos marinos se han convertido en zonas de tierra. Hoy aprenderemos acerca del mármol y de los diamantes. Las lecciones requieren la memorización de hechos y la realización de procedimientos sin entender cómo y por qué. Obligamos, y lo digo así porque estoy hasta el moñete de ver a profesores que lo han hecho, obligamos a aprendernos de memoria para dividir hacemos esto, para no sé qué, tal. Este que está aquí dividiendo pasa aquí multiplicando. X igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c partido 2 por a. No. Porque no saben por qué. No saben cómo. Por tanto, si tú propones ese mismo problema pero aplicado en un hecho o en un contexto habitual de la vida del estudiante, no va a saber ni siquiera reconocerlo, porque lo ha entendido memorizándolo, no lo ha entendido conceptualmente. Sin embargo, en el aprendizaje profundo los aprendices van a buscar patrones como si fueran expertos, si os fijáis, porque el experto es ese, el que reconoce, que lo hemos visto en el tema 9, el que reconoce los patrones casi a la legua, vaya. Y se activan posiblemente casi de una forma automática, de tanta práctica que tienen ya con ese contenido, ¿vale? Entonces van a reconocer o van a inferir cuáles son los principios que subyacen, y por esa razón precisamente se va a dar una transferencia y no simplemente un uso reproductivo de una información que tengan, ¿vale? Recuérdenme qué significa dividir. Muy bien, entonces 3 entre 4 dividido entre 1/2 significa que cuántos conjuntos de qué están en, ¿vale? Lo estás aplicando y estás yendo más allá. Los aprendices tienen problemas para entender las ideas que no provienen del libro de texto o que no se explican de la misma manera. Es decir, ¿qué dice su libro de texto acerca de tal? No. En el aprendizaje profundo, los aprendices evalúan ideas nuevas, estén o no estén en el libro, y las integran en su pensamiento. Ayer en la televisión presentaron una historia acerca de un nuevo fármaco que sirve para curar 1 de cada 8 casos de ¿cuál es la probabilidad de una cura? ¿Vale? Se sabe del libro. Está partiendo de una información que se ha visto, que ha salido en la televisión ayer, y tú lo estás aplicando con el conocimiento, lo estás relacionando con el conocimiento que se está dando de esa lección. Y entonces preguntas, ¿cuál es la probabilidad de una cura? Ahí estás viendo estadística, estás viendo probabilidad, pero aplicada a la realidad. Hay una diferencia entre que el libro diga esto tal cual, y otra diferencia en la que yo te diga, ayer pasó esto en la televisión, ¿podrías calcularme cuál es la probabilidad de que se haya una cura? ¿Vale? Es muy diferente. La autoridad de los expertos son las fuentes de información y procedimientos precisos e inmutables. Los científicos coinciden en tal. Sin embargo, en un aprendizaje profundo, los aprendices comprenden que las personas construyen socialmente los conocimientos. Las ideas pueden someterse a un examen crítico. Generalmente cuando en el libro de texto nosotros de pequeñitos leíamos que los expertos decían esto, que tal científico había dicho esto, que los científicos coincidían asumíamos que era un conocimiento, o sea, que era una verdad dogmática, que era una verdad absoluta porque los científicos habían coincidido, y no.
En el aprendizaje profundo tú le enseñas al niño, esto es lo que han coincidido. En este tema han coincidido los científicos, pero no tiene por qué ser la verdad. Es decir, precisamente porque son científicos se somete a un examen crítico, se somete a una contrastación puramente empírica. Aquí hay un extracto de los debates presidenciales de la semana pasada. Pensamos qué harían para determinar cuáles aseveraciones están más apoyadas por la evidencia. Estás proponiendo que analicen algo a lo que han llegado, una conclusión a la que han llegado los científicos. Por tanto, le estás diciendo, no hay verdades absolutas, todo está sometido a contrastación. Y tú puedes también ahondar en el tema, puedes profundizar y puedes construirte en ese conocimiento. Los aprendices simplemente memorizan todo en un salón de clases tradicional, no piensan, no les enseñamos a razonar. Ellos básicamente estudian lo que saben que va a ir incluido en el examen, lo que saben que no va a entrar ni siquiera lo leen. Hay muchos profesores que dicen, esto no va a entrar en el examen, pero lo podéis leer. Pero hablemos de porcentajes de alumnos que no leen al final. Debería de haber algún estudio por ahí, pero va a ser la mayoría. Los que digan que podéis leerlo, pero no entran en el examen, eso no van a leérselo siquiera. ¿Por qué? Porque les estás enseñando a memorizar. Y les estás enseñando que el aprendizaje se va a evaluar con una nota, que el reconocimiento va a ser externo. Entonces ni siquiera se motivan por aprender más, porque no hay una motivación intrínseca que se trabaje desde pequeñito. Sin embargo, en un aprendizaje profundo, los aprendices piensan acerca de lo que están aprendiendo, vigilan su comprensión, reflexionan sobre sus propios procesos de aprendizaje. ¿Cómo puedo yo utilizar este concepto en mi vida? ¿Cómo sé que lo he entendido? Una vez que ya hemos visto tanto las diferencias del aprendizaje que se lleva a cabo en un salón de clases tradicional y el aprendizaje profundo del que se requiere ya lo tengo como una necesidad que se dé en cualquier escuela de aprendizaje profundo, ¿vale? Así como los 5 supuestos básicos de ciencia del aprendizaje y qué es lo que nosotros entendíamos por ciencia del aprendizaje. Vamos a ver un nuevo concepto, el concepto de cognición incorporada. Creo que es fundamental dentro de un constructivismo. La cognición incorporada implica que el niño necesita interactuar con el entorno y que si no se desarrolla, no hay un desarrollo simultáneo cognitivo y sensoriomotriz, no va a ser un desarrollo óptimo, ¿vale? El pensamiento va a ser constructivo porque el cuerpo va a influir sobre la mente va a influir sobre el cuerpo y el ambiente va a influir sobre ambas y ambas influirán sobre el ambiente. Ahí hay en total 3 sistemas, podríamos decir, abiertos. El cognitivo, el sensoriomotriz del sujeto, ¿vale? Y el del ambiente. Entonces, hasta que no lleguemos a plantearnos esta teoría, la teoría de la cognición incorporada, en la que el ser humano es activo. En la cognición incorporada ya llega a decirse la verdad respecto a cómo obtenemos el conocimiento. El pequeñajo, cuando se está desarrollando, pasa de gatear, se pone de pie, accede a mayor amplitud de respuesta, porque puede interactuar con mayor entorno, entonces empieza a conocer muchísimas más cosas. Y hay un salto, pienso yo, bastante importante, bastante gigante, de estar simplemente gateando a empezar a andar, porque alcanzas a más cosas, no estás quieto, puedes moverte por el entorno, por tanto vas a aprender a una velocidad de la luz, ¿vale? Entonces ahí creo que está la evidencia de que si no interactuamos con el entorno, no hay una interacción sensoriomotriz cognitiva con el entorno, no vamos a aprender. Por tanto, partimos del hecho de que el aprendizaje debe de ser constructivo. Hay múltiples perspectivas constructivistas del aprendizaje. Nosotros podemos mencionar varios autores que os sonarán muchísimo y que conoceréis hasta la médula, como son Piaget, Vygotsky, la Gestalt, Bartlett, Brunner, Rogoff, John Dewey, trabajos de Jean Leif. Bien, es cierto que hay múltiples perspectivas dentro del constructivismo, pero hay 2 ideas en las que coinciden. La idea central número 1 es que el individuo es un ser activo cuando está aprendiendo. Construye su propio conocimiento de una forma completamente activa. Nada de pasividad, nada de me siento, escucho al profesor y memorizo, si os fijáis. En la idea central número 2 se hace muchísimo énfasis en
cómo la interacción social es de importante en ese proceso de construcción del conocimiento. De hecho, la idea central número 1 va a ser típica de la primera ola constructivista, y la idea central número 2 de interacciones sociales va a ser típica de la segunda ola constructivista. La primera ola constructivista está liderada por nuestro querido Piaget, se denomina también constructivismo psicológico o individual, y la segunda ola constructivista va a estar liderada por nuestro queridísimo también Vygotsky, ¿vale? Y se denomina tipo de constructivismo social. Piaget va a poner énfasis en la primera idea, en que el individuo es un sujeto activo y que construye sus propios conocimientos. Piaget no rechazó nunca el papel que podía tener el ambiente social. No lo rechazó, dijo que era importante, pero no llegó ni siquiera a extenderse en el tema. Por tanto, casi que prácticamente es como, ¿pertenece o no pertenece a la teoría piagetiana? Se ha mencionado, pero no se ha llegado a... Dentro del mapa conceptual que podemos hacer de desarrollo piagetiano, es como que no sabemos dónde ubicar de qué forma participa el ambiente social. Sin embargo, cuando nos vamos a Vygotsky sabemos perfectamente de qué manera influye el ambiente social, y es que la interacción social va a ser la base para toda la construcción del conocimiento que debe de realizar el individuo. Digamos que hablaríamos en el caso de Vygotsky de términos como apropiación, la capacidad de internalización de un conocimiento, de una habilidad. Y esa capacidad que yo tengo para internalizar el conocimiento va a estar basada en que yo interactúe con otros. Hay una rama dentro de la primera ola del constructivismo que se denomina constructivismo radical y llega a proponer que no hay verdades, que hay perspectivas. Es decir, el individuo construye el conocimiento, ¿no? Pero ese conocimiento que construye el individuo nunca lo podremos juzgar como algo incorrecto o como algo correcto. Que no existe una verdad absoluta, que no existe una realidad que se comparta en el mundo, sino que hablaríamos de una diversidad de percepciones y una diversidad de creencias individuales. Que cada uno construye significado a partir de su propia experiencia y por tanto no hay forma de conocer cuál es la realidad de los demás. Sin embargo, Vygotsky no opinaba de la misma manera. Básicamente, si un individuo interactúa con los demás, se apropia del aprendizaje de otros y ellos se apropian de su aprendizaje. Creo que esto es una visión muy positiva de la interacción social. No competimos, sino que tú te construyes gracias a mí y yo me construyo gracias a ti. No sé, me parece muy bonito. El construccionismo parece ser una rama que no ha sido muy tocada, muy mencionada por psicología de la educación, pero vamos a verlo superficialmente. El construccionismo básicamente sería esa rama que se preocupa por describir cómo se construye el conocimiento público, ¿vale? Entonces, bueno, al respecto tenemos tres tipos de propuestas. Una sería la dirección externa, otra dirección interna y otra direcciones tanto interna como externa. Personalmente me tira más la perspectiva vygotskiana, típica de direcciones internas y externas, que únicamente la perspectiva piagetiana, aunque reconozco también que la perspectiva piagetiana me gusta porque precisamente hace mención a cómo el conocimiento se va a construir transformando, organizando y reorganizando un conocimiento ya previo, ya preexistente, y que marca bastante el hecho de que el conocimiento no va a ser un espejo del mundo exterior, cosa que creo que es bastante errónea y apoyada por teorías como el procesamiento de la información, típica de dirección externa. La dirección externa es que nosotros tratamos de hacer una copia, una representación, la almacenamos, una representación sobre cómo es el mundo externo, entonces sería como un mero espejo, ¿no? En la dirección externa afectan la enseñanza directa, la retroalimentación y la aplicación. A esas tres afectarían al aprendizaje. En la dirección interna, lo que no me gusta tanto es que no se asume que hay un papel de la cultura, de la interacción social, del ambiente en el que se aprende, como que no llega a haber ahí un papel importante.
de la dirección externa? Pues eso, es simplemente una dirección interna, entonces solamente el individuo es el responsable de construir su propio conocimiento y por tanto la exploración y el descubrimiento van a ser los que afecten al aprendizaje. Ya por último, en la que estoy defendiendo desde una primera instancia, hablamos de la visión vygotskiana, la dirección, digamos, interna y externa. El conocimiento se va a construir con base no solamente en la interacción social, sino también en la experiencia que tenga el individuo. Entonces, vale, el conocimiento va a reflejar el mundo externo, lo va a reflejar, lo que pasa que lo va a reflejar de una forma filtrada, de una forma un poco distorsionada, porque va a verse influida por la cultura, por el lenguaje, por las creencias, por la interacción social, por la enseñanza directa, por el modelamiento, ¿vale? Entonces afecta al aprendizaje tanto lo que haga el individuo como la interacción que tenga con el resto. El conocimiento que nosotros obtenemos, ya sea a través de una interacción social o sea un conocimiento individual en el que vamos reorganizando conceptos ya preexistentes, o sea un conocimiento en el que somos unos sujetos meramente pasivos y que procesamos tal cual la información y por tanto hacemos unas representaciones en forma de copias del medio externo. Ese conocimiento que obtenemos podemos transferirlo a diversas situaciones, podemos generalizarlo, podemos aplicarlo en diversas situaciones, o ese conocimiento únicamente vamos a poder aplicarlo en el mismo contexto. Entonces esto es un punto importante en el que no van a estar de acuerdo distintas perspectivas constructivistas. El aprendizaje situado se ha relacionado con la visión vygotskiana porque precisamente se denomina enculturación o adopción de normas, conductas, habilidades, creencias, lenguaje y actitudes de una comunidad en particular, y que por tanto tú podrías aplicar de forma práctica todo esto solamente en esa comunidad y por tanto solamente en ese concepto. De hecho, en el libro se menciona, esperaros que lo encuentre, se menciona que, ejemplo, ¿vale? Aprender a efectuar cálculos en la escuela ayudaría a los estudiantes a hacer más cálculos escolares, pero no a llevar las cuentas de un talonario de cheques. ¿Por qué? Porque según la visión de aprendizaje situado, las habilidades solo pueden aplicarse en el contexto donde fueron aprendidas, por ejemplo, en este caso, en la escuela. Entonces, si os fijáis, ahí hay un quiebre entre ambas perspectivas, ¿vale? Los constructivistas que entiendan por conocimiento que el conocimiento se puede generalizar a diversas situaciones, se puede transferir, y los constructivistas que, como Vygotsky, apoyen el aprendizaje situado y entiendan que solamente se puede aplicar en el contexto en el que fue aprendido. Ahora bien, cualquier constructivista que piense en un mínimo de puntos, un mínimo de pivotes imprescindibles para los estudiantes de hoy en día, ¿vale? Estamos hablando dentro del enfoque puramente constructivista. Mencionaría una serie de condiciones para que se diera un aprendizaje efectivo, óptimo, eficaz. El primero sería nada de proponer a un estudiante un problema fácil y simplificado. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que generalice la información y el conocimiento del que se está sirviendo. Me interesa proponer una serie de problemas que sean confusos o, digamos, complejos por su estructura, porque no tengan una estructura de te hago una pregunta y me haces una respuesta de blanco o negro. Quiero decir que no hablamos de preguntas ni mucho menos convergentes, hablamos de problemas divergentes que ofrezcan diferentes alternativas, diferentes propuestas de soluciones. El segundo punto sería, o segunda condición, sería la negociación social y la responsabilidad compartida. La negociación social, ¿por qué se entiende? Hay que colaborar con los demás y hay que tener un respeto mutuo. Yo tengo que tener un respeto porque la persona que tengo delante va a tener un punto de vista
y yo voy a tener un punto de vista distinto al de la persona que tengo delante. Entonces la idea es favorecer una escucha activa, ¿vale? Y un respeto mutuo por diversos puntos de vista, ¿vale? Entonces aquí hablamos de la actitud intersubjetiva, que significaría construir significados compartidos con otros individuos al encontrar fundamentos comunes e intercambiar interpretaciones. Es decir, aunque tú y yo tengamos una visión, una perspectiva opuesta, aparentemente seguro que encontramos algún punto en común. Entonces me encanta el llegar a una realidad compartida, llegar a una visión compartida, respetando diversos o diferentes puntos de vista, ¿vale? Continuamos con perspectivas múltiples y representaciones del contenido. ¿Por qué voy a representar el contenido únicamente de una forma? Si la idea es que se realice un aprendizaje conceptual y profundo del mismo. A mayor diversidad de código, de formato de ese contenido, mejor aprendizaje. Hablo de diversidad utilizando analogía, utilizando ejemplos, metáforas, vídeos, ¿vale? Entonces, esta idea de perspectivas múltiples y representaciones, por tanto, múltiples del contenido es congruente con el currículum en espiral de Jerome Bruner, estructura para la enseñanza, que introduce la estructura fundamental de todos los temas, las grandes ideas durante los primeros años escolares y luego revisa los temas de formas cada vez más complejas conforme transcurre el tiempo. Pasamos al cuarto punto, la cuarta condición de cómo debería ser la enseñanza constructivista, que por supuestísimo va a estar centrada en el estudiante. Comprensión del proceso de construcción del conocimiento. Hay que concienciar al estudiante que ellos tienen un papel fundamental, que ellos son los protagonistas de construir su propio conocimiento. Si el alumno es consciente de el conjunto de influencias que pueden moldear su pensamiento, tendrá opción a elegir, a desarrollarse, a defender posturas de manera autocrítica, ¿vale? Y a respetar la postura de otro. Porque si yo entiendo que soy el protagonista de construir mi pensamiento, entiendo que el que tengo delante va a ser protagonista de construir su propio conocimiento. Y por tanto la visión de ese señor o de esa señorita y mi visión van a ser respetables. Ambos puntos de vista deberían de ser respetables. Y yo tendría que cooperar y colaborar con la señora o el señor que tengo enfrente, y ese señor lo tendría que hacer conmigo, ¿vale? ¿Por qué? Porque se trata de integrar conocimiento, y que si nos vamos un poco a la visión vygotskiana, el enfoque más positivo de dicha visión marca precisamente eso: yo me construyo gracias a ti, tú te construyes gracias a mí. Nos construimos fruto de esa interacción social entre ambos. Por último, posesión del aprendizaje del estudiante. Se colocan los propios esfuerzos del estudiante por comprender en el centro la labor educativa. No significa que el profesor abandone la responsabilidad de la instrucción, sino que se hace saber al aprendiz que él es quien posee el conocimiento, él es quien construye el conocimiento, y por tanto el aprender va a depender de él, no solamente del profesor. Vale, voy a tratar de sintetizar esto aún más, porque lo he grabado ya en 2 ocasiones, pero creo que me he extendido en tiempo. El apartado de aplicaciones de las perspectivas constructivistas, todos estos puntos creo que de sobra los conocemos ya con todo lo que hemos visto, tanto con la tabla de diferencia entre el aprendizaje en un salón de clases tradicional y el aprendizaje profundo típico de la perspectiva constructivista, así como de las condiciones para un aprendizaje constructivista que hemos visto en el apartado justamente anterior, lo último de actitud intersubjetiva, negociación social, aprendizaje complejo, tareas realistas, auténticas, poco estructuradas, etc., ¿vale? Entonces, digamos que os añaden un poquito más, por ejemplo, con que se fomente el pensamiento reflexivo y autónomo de los alumnos, pero os añaden aparentemente, porque si os fijáis, estas ideas saldrían de los otros puntos que hemos mencionado, ¿vale? O sea, que derivarían de los otros puntos que son los que considero principales. Entonces os la leéis y ya. Ahora sí, un concepto muy importante para mí sería el concepto del andamiaje. ¿Por qué? Porque se incluye en los modelos constructivistas como parte del aprendizaje. Por andamiaje se entiende que el profesor y el alumno tienen que llegar a conectar, ¿vale? ¿Con qué tienen que llegar a conectar? Se tiene que establecer una conexión entre el conocimiento que posee el alumno y lo que necesita conocer el alumno
y entre estos dos y el conocimiento que tiene el docente o el profesor. Y la finalidad del andamiaje no es otra más que el desarrollo del alumno en el área o en la materia que esté impartiendo ese profesor. Yo veo el andamiaje puramente vygotsquiano. ¿Por qué? Porque sí o sí habla de conectar conocimiento de dos personas, o sea que sí o sí se va a dar una interacción social entre ambas, ¿no? Para que haya una construcción del conocimiento, entonces me parece ubicado totalmente dentro de la perspectiva vygotsquiana. Las características del andamiaje propuestas son tres: el apoyo contingente, el desvanecimiento y la transferencia de la responsabilidad. El apoyo contingente se entiende por apoyo contingente cuando nosotros ofrecemos como docentes ayuda al alumno, pero no vamos a proporcionarle conocimiento ya, sino que vamos a adaptar esos conocimientos a él, o sea, a sus conocimientos y a sus necesidades. El desvanecimiento sería cuando el docente se da cuenta que el alumno está comprendiendo, está obteniendo bastante dominio y bastantes habilidades, ¿vale? De esa materia o de esa área o de ese tema. Y el profesor va a ir disminuyendo de forma progresiva, de forma gradual, su ayuda. ¿Precisamente para qué? Para introducir la siguiente fase, transferencia de la responsabilidad. El propio nombre lo indica, el profesor transfiere la responsabilidad del aprendizaje al alumno, que esto no lo veo negativo, al contrario, creo que es un enfoque bastante positivo el que el alumno se haga poseedor y por tanto responsable del aprendizaje, y que se haga consciente de que es él quien construye el aprendizaje, evidentemente en interacción con otros según la perspectiva vygotsquiana, pero al final es un sujeto activo, no es un sujeto pasivo. Hay dos tipos de aprendizaje de los que se hablan en la perspectiva constructivista. Uno es el aprendizaje por indagación, el segundo es el aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje por indagación, yo entiendo el típico proyecto o trabajo que se propone al alumno en un formato de problema que el alumno debe de resolver, pues proponiendo una hipótesis, haciendo una recogida exhaustiva de información, contrastando esa hipótesis, obteniendo sus resultados, sus conclusiones, ¿vale? El aprendizaje por indagación es un trabajo, una propuesta de trabajo individual y por tanto el alumno aprende de forma individual. Sin embargo, el aprendizaje basado en problemas es una propuesta de un proyecto al alumno, de nuevo en formato de problema, pero ya es un problema realista y además no tiene por qué tener sí o sí de forma necesaria una respuesta correcta. Y además el alumno no trabaja de forma individual, sino que va a trabajar en colaboración con otros y recibirá andamiaje del profesor, de un experto o incluso de otros estudiantes, que creo que es muy importante. Por tanto, estaremos fomentando habilidades para solucionar problemas, la colaboración, la toma de decisiones basada en evidencia, el aprendizaje autodidacta, etc. Tutelaje cognitivo y enseñanza recíproca. Tutelaje cognitivo es la típica relación que hay entre un docente y un alumno, porque se propone que sería una relación en la cual un aprendiz que es menos experimentado va a recibir una guía por un experto, que para mí pues podría ser el experto el docente y el aprendiz podría ser perfectamente un estudiante o un alumno. Me gusta que hayan cambiado el concepto de instrucción por el concepto de guía, porque si yo te instruyo, de alguna manera, por lo menos yo de forma inconsciente un poco y de forma consciente asumo que si yo estoy instruyendo a una persona es que yo soy responsable de su aprendizaje. De hecho, muchas veces se comete el error típico de porque el alumno saca una mala nota, siempre es responsabilidad única, exclusiva del profesor, con lo cual no estoy nada de acuerdo. Así como de simplemente decir que un alumno tiene una mala nota porque no valga para la asignatura y restarle valor y restarle rendimiento o esfuerzo, o no entender que igual ha tenido algún tipo de dificultad y a lo mejor la dificultad no tiene que ver con la materia sino con algo que ha sucedido en su hogar o en su casa, o sea, no sé, ¿vale? Pero me gusta que hayan cambiado el concepto de instrucción por el concepto de guía. A ver, para hacer de un experto que va guiando a un aprendiz, evidentemente va a haber cierto modelamiento, porque el estudiante va a observar al experto actuar. De hecho, quiero hacer un recordatorio, y es que se han obtenido buenos resultados o han mejorado la respuesta en resolución de problemas cuando los expertos proponían varios ejemplos para resolver un problema
esto era positivo y cuando lo justificaban, ¿no? Se mostraba una mejora en los estudiantes. No sé en qué tema ya lo vi, pero bueno, yo ya es que, sinceramente, el tema no me importa aprender. Entonces, eso por ahí. Y, bueno, también evidentemente debería de existir una comunicación fluida, una retroalimentación. Lo estoy relacionando precisamente con cuando dice el libro expresan sus conocimientos de forma continua. Por tanto, también entiendo que si el alumno o el aprendiz está expresando sus conocimientos de forma continua, se ha tenido que establecer una relación de seguridad y de confianza, ¿vale? Y de respeto mutuo, y de respeto y tener una actitud intersubjetiva tanto el docente como el estudiante. Van a reflexionar acerca de su progreso. Ya hemos visto desde un principio que para la perspectiva constructivista el estudiante o el aprendiz es un estudiante activo, nada de pasividad. Y por tanto también querían que el estudiante fuera un estudiante reflexivo. ¿Por qué un estudiante reflexivo? Porque querían que analizara por qué había ejecutado la tarea de una forma, cómo podía mejorar, o sea, que no se quede en obtenido esta nota y ya, sino que se interese más allá, ¿vale? Y por supuesto, muy importante como docente, que tú le digas a esa persona cómo puedes aprender más sobre el tema, ¿vale? Cómo fomentar esa motivación o ese interés por conocer más y profundizar más en una materia o en un tema o en un apartado. Por supuesto también se menciona el andamiaje conceptual. No lo hemos dudado en ningún momento porque mientras no nos salgamos de la perspectiva constructivista, sí o sí vamos a estar mencionando el andamiaje. Entonces ahí lo dejo. Y por cierto, cuando pregunten sobre enseñanza, porque pueden preguntarlo en el examen por enseñanza recíproca, a ver, ustedes leen el concepto tal cual sin haber visto este tema, sin haber visto nada de esto, y entendéis por enseñanza recíproca igual lo que yo entendía al leer el concepto. O sea, yo entendí que la enseñanza recíproca era yo te enseño, tú me enseñas, ¿vale? Nos enseñamos de forma recíproca, pero la enseñanza recíproca hace referencia al tutelaje cognitivo y la lectura, es decir, que hace referencia a cómo enseñar a que un niño comprenda o entienda, tenga una buena comprensión lectora. Entonces hay algunas estrategias que se proponen para que aprendan precisamente a leer bien, a comprender bien lo que leen. Entre ellas, resumir el contenido de un párrafo, preguntar por la idea central, aclarar las partes difíciles y una que me ha parecido muy interesante, que sería predecir lo que va a ocurrir. Porque para mí el lector que es muy hábil en la lectura, el lector que es muy hábil precisamente utiliza la estrategia casi de una forma automática, por tanto tendría muchísima más capacidad para almacenar información en la memoria de trabajo, y además podría predecir con bastante habilidad, con bastante agilidad lo que vendría a continuación de lo que acababa de leer. Porque no es una comprensión lectora de he entendido la palabra, sino que para mí el lector, ya que es muy ágil, llega a conectar unas ideas con otras del texto y por eso puede predecir lo que va a ocurrir. Además de porque ya una tarea como leer se vuelve casi automática, apenas supone un esfuerzo cognitivo, hay más capacidad de almacenamiento en la memoria de trabajo, no sé, me imagino más o menos qué es lo que puede suceder ahí, como para que... Y bueno, igual, como se mencionaba en otro de los temas, en la referencia que sucedía con el aprendizaje en los expertos, que sabían reconocer patrones, ¿no? Los ajedrecistas que sabían reconocer patrones de forma automática, patrones amplios y de significado, pues en este sentido también pueden predecir los lectores qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Al igual que un ajedrecista puede reconocer esos patrones. Aplicación de la enseñanza recíproca. Directrices para una enseñanza recíproca eficaz son 3. El cambio del control del profesor gradual, ajuste de las demandas de acuerdo con las habilidades, diagnóstico del pensamiento, son 3, ¿vale? Cuando yo leí las directrices entendí que no solamente deberían de haberse propuesto para una enseñanza recíproca, sino que las veo para enseñar otro tipo de cosas que no sea la comprensión lectora también, igualmente. Diferencia entre colaboración y cooperación. La colaboración es trabajar con otra persona, pero colaborar implica una serie de normas a la hora de trabajar con la otra persona, ¿sabes?
Entonces sería una forma de relacionarte con los demás, que puede ser que estés aprendiendo con alguien, que estés trabajando con alguien, ¿vale? Que no necesariamente tiene que implicar un trabajo en equipo, ¿vale? Y la cooperación sería que tú y yo vamos a trabajar juntos porque queremos alcanzar una meta en común, ¿vale? Tú y yo tenemos la misma meta y vamos a por ella, y por eso estamos cooperando. Vale, ¿qué es lo que sucede? Que el aprendizaje por cooperación evidentemente es una forma de colaborar en la escuela, ¿vale? En este caso, pues la meta sería, yo qué sé, aprender sobre historia de España, aprender sobre conceptos básicos de neuropsicología. Entonces, la meta en común sería esa, ¿vale? Y tú y yo cooperamos en la escuela para alcanzar esa meta en común. Claro, cuidado con esto, el trabajo en equipo no va a implicar sí o sí por nariz una cooperación, o sea, el trabajo en equipo, nosotros podemos trabajar juntos teniendo distintas metas, ¿vale? Ahora, la cooperación sí tenemos la misma meta en común. Vale, sucede que las tres perspectivas que hemos visto anteriormente, una que se basaba en la teoría del procesamiento de la información, otra en la perspectiva piagetiana y otra en la teoría vygotskiana, creo que de hecho se mencionaba como dirección externa interna y dirección externa interna, exacto. Pues, ¿cómo explican el aprendizaje por cooperación, ¿vale? Entonces, para los teóricos del procesamiento de la información, un debate grupal ayudaría a los participantes a repasar, a elaborar y a ampliar sus conocimientos. Para la perspectiva piagetiana, yo estoy debatiendo contigo en grupo, ¿vale? Tú y yo tenemos distintas perspectivas y de repente tú me proporciona una información que yo desconocía, que empieza a ser incongruente, tengo que reorganizar, básicamente que se genera un conflicto cognitivo y se genera un desequilibrio que tiene que volver de nuevo a su equilibrio. Por tanto, el individuo se va a cuestionar su entendimiento y en ese cuestionamiento ya se desarrollaría cognitivamente. Para los teóricos vygotskianos, la interacción social, en la propia interacción social, ¿cómo decían estos señores? Por apropiación, exactamente, por apropiación nos construimos mutuamente, ¿vale? Entonces creo que esto ya, se da por hecho. ¿Qué es lo que puede salir mal de un aprendizaje grupal? Yo entiendo que si los estudiantes que van a participar en ese debate grupal no se les ha instruido sobre cuáles son las normas de un debate grupal, o se han gestionado los grupos, se han generado los grupos simplemente a libre albedrío, en lugar del profesor conseguir que haya un equilibrio tanto de estatus económico como de otra serie de factores que no sé por qué la gente, por esos factores precisamente, se marginan lo uno al otro y suelen generar todavía más distancia entre esos grupos, un poco absurdo, no lo entenderé, me parece a mí. Pero bueno, el tema es que creo yo que si no hay unas nociones básicas sobre normas, ¿sabes? En un debate grupal, si se permite que se diga cualquier respuesta que no esté fundamentada, que no esté justificada, que no esté bien argumentada en una información, ¿vale? Buena, en una información, ustedes me entendéis, empírica, ¿vale? Pues si se permite que se justifique una postura u otra simplemente basándose en me gusta más esto, o me inclino más por esto, o yo es que soy más de esta postura, en lugar de argumentar en sí y defenderla y el por qué, sobre todo, o no sé, es que hay 1000 millones de cosas. Aquí la verdad es que me parecen pocas las que se han mencionado en el libro, porque para mí hay muchísimas razones por las que un debate en grupo puede salir mal. Entonces, bueno, os he dado algunas de las ideas, os leéis las que están en el libro y ya. Vale, aquí se menciona la diferencia entre una tarea muy estructurada, ¿vale? Para el aprendizaje por cooperación, una tarea poco estructurada y tareas que estén más enfocadas a la comunicación, a favorecer la comunicación, ¿vale?
a mejorar las habilidades sociales, lograr una mayor comprensión, perdonadme, voy a beber agua. Lograr una mayor comprensión del otro. Esto entenderlo ya. Las tareas que son muy estructuradas generalmente poca similitud van a tener con problemas realistas, problemas del día a día del individuo, porque una tarea muy estructurada generalmente va a tener una respuesta, entonces va a servir para revisar o para mejorar las habilidades, pero como tarea para aprendizaje conceptual y para una resolución de problemas se proponen las tareas poco estructuradas, que se sirven de técnicas abiertas como pueden ser un interrogatorio recíproco, enseñanza recíproca, trabajo en equipo de dos o estrategias jigsaw. Vale, por último, las habilidades sociales y tareas de comunicación, pues para mejorar las habilidades sociales, lograr una mayor comprensión intergrupal, valorar la diversidad, asignación de roles. Vale, al igual que el andamiaje, me parece muy importante mencionarlo, la técnica estructurada STAT también me parece más que importante. Se propone como una tarea para el aprendizaje por cooperación muy estructurada. Se forman equipos de unos 4 estudiantes, que aquí ponen 4, pero pueden ser unos 4 o 5 estudiantes. Y estos 4 o 5 estudiantes van a competir dentro de ese grupo para determinar cuáles de sus miembros pueden lograr el mayor avance con respecto a niveles previos de rendimiento. No es que compitan entre sí los 4 estudiantes del mismo grupo, sino que tú sabes que en una clase, ¿vale? Pues vamos a poner de 20 estudiantes, ¿vale? Se forman 5 grupos. En cada uno de esos 5 grupos hay 4 estudiantes, ¿vale? Pues tú sabes que en uno de esos 5 grupos tú vas a competir, se llama el reconocimiento, pero no por nota no, sería por desarrollo. Entonces se entiende que sería un reconocimiento por divisiones, porque tú estás compitiendo con alguien que tenga tu mismo nivel, o sea, que esté en tu misma división, ¿vale? En tu mismo nivel respecto al dominio de esa área o de ese tema en particular que vaya a tratar, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que tú estás compitiendo con esa persona. La persona dentro del grupo de 4 que logre una mayor puntuación será la que respecto al competidor de su misma división haya logrado un mayor desarrollo que haya logrado un mayor avance y un mayor desarrollo de la habilidad que se haya propuesto. Entonces, ¿qué sucede? Que tú vas sumando en ese grupo de 4 estudiantes, vas sumando esa puntuación, ¿vale? Y el grupo que tenga una mayor puntuación, pues evidentemente es el que gana, ¿vale? Pero ya os digo, o sea, no se trata de que esos 4 estudiantes dentro del mismo grupo compitan entre sí, sino que cada estudiante va a competir con otros que estén en su misma división, que no van a ser los que estén en su mismo grupo, porque los grupos se crean con el concepto de diversidad, ¿vale? Los grupos tienen que tener diversidad, sobre todo en cuanto a divisiones, es decir, que cada miembro, cada participante, cada integrante de ese grupo va a tener distinto nivel, ¿vale?, de partida. Vale, ¿cuáles son las características de un grupo óptimo de aprendizaje por cooperación? Vale, pues son un total de 5 características. La primera, interdependencia positiva. Interdependencia positiva: tú y yo vamos a poder alcanzar la meta que tenemos solamente si colaboramos, ¿vale? Es decir, solamente si trabajamos juntos y si nos apoyamos mutuamente podremos alcanzar la meta. Eso es la interdependencia positiva. Interacción promocional: al interactuar tú me alientas y tú facilitas que yo me esfuerce, ¿vale? Pero es que yo hago lo mismo contigo. La interacción puede ser cara a cara, como puede ser digital. Responsabilidad individual: no me olvido de que soy responsable de mi aprendizaje y por tanto soy responsable de evaluarme individualmente. Habilidades sociales y de colaboración: como no nos retroalimentemos de forma constructiva, logremos consenso y nos comprometamos todos los participantes del grupo, esto no va a ningún puerto. Procesamiento grupal:
No solamente voy a supervisarme individualmente, también quiero supervisar y necesito supervisar el grupo, como equipo, si estamos siendo y trabajando de manera efectiva. ¿El tamaño importa? ¿El tamaño de un grupo cooperativo importa? Esto va a depender de la meta, ¿vale? Dependiendo de la meta, pues hablaremos de un número de alumnos en cada grupo o hablaremos de otro número. Por ejemplo, si la meta es repasar, recibir información o practicar, el número óptimo sería de 4 a 6 alumnos. Si la meta es motivar la participación de cada estudiante en debate, solución de problemas con ordenadores, el número óptimo de 2 a 4 alumnos. Importante que equilibremos el número de niños y de niñas y aseguremos que los miembros del grupo sean tolerantes y amables. Vale. Otro pequeño punto, ofrecimiento y recepción de explicaciones. ¿Qué es mejor? Ofrecer, o sea, que nos ofrezcan una buena explicación. Perdonadme, ¿qué es mejor? ¿Que recibamos una buena explicación o que ofrezcamos nosotros una buena explicación? Que demos nosotros, que ofrezcamos nosotros una buena explicación va a ser más óptimo para el aprendizaje a que la recibamos. Por último, la asignación de funciones, que tenéis la tabla 10.3 en el libro, la página 377. El profesor asigna funciones a los estudiantes para fomentar la cooperación y la participación plena. Tenemos función pues como motivador, animador, guardián, entrenador, director de preguntas, verificador, maestro de la tarea, registrador, reflector, capitán del silencio y supervisor de materiales. Entonces, equipos que estén enfocados en habilidades sociales, las funciones deberían fomentar la escucha, la motivación y el respeto por las diferencias. En equipos enfocados en la práctica, el repaso o el dominio de habilidades básicas, las funciones deberían fomentar la perseverancia, la motivación y la participación. Y en grupos que trabajan la solución de problemas de alto nivel o aprendizaje avanzado, las funciones deberían motivar el análisis reflexivo, la comunicación de explicaciones y descubrimientos, la indagación, la lluvia de ideas y la creatividad. Los roles apoyan el aprendizaje y no son una finalidad en sí mismos, pero el uso de los roles precisamente promueve dentro del grupo el diálogo, el pensamiento y la solución de problemas, además de la comprensión conceptual. Por cierto, hemos mencionado si la meta es repasar, recibir información o practicar, ¿vale? O si es solucionar problemas y tal. Evidentemente, también tenemos un tamaño en función de si la tarea es muy estructurada, si la tarea es poco estructurada o si la tarea es de comunicación o de habilidades sociales. Si la tarea es de comunicación o habilidades sociales sería el tamaño de 2 a 5 estudiantes, un grupo que tuviera intereses comunes, grupos también mixtos y grupos aleatorios. Para tareas estructuradas de repaso, práctica de hechos y habilidades, el tamaño sería de 2 a 4 estudiantes con habilidades combinadas, altas con medias y medias con bajas. Vale. Tarea, esto es importante porque no dice altas con bajas, ¿vale? Dice habilidades altas con habilidades medias o habilidades medias con habilidades bajas. Y tareas poco estructuradas, conceptuales, solución de problemas, pensamiento y razonamiento, de 2 a 4 estudiantes para fomentar la interacción. Vale. Antes hemos mencionado varias técnicas que se empleaban para tareas poco estructuradas. El interrogatorio recíproco, la técnica Jigsaw y las polémicas estructuradas. ¿Ves? Las polémicas estructuradas, de hecho, porque hablamos de trabajar en equipos de 2. Vale, el interrogatorio recíproco, los estudiantes trabajan en equipos de 2 o de 3 personas, plantean y responden preguntas acerca del material de la lección. El profesor señala las preguntas básicas y luego los estudiantes aprenden a elaborar las suyas propias. En la técnica Jigsaw, proceso de aprendizaje donde cada estudiante forma parte del equipo y cada miembro del grupo recibe parte del material que todos deben aprender. Los estudiantes se vuelven expertos en su parte y luego la señalan a los demás miembros de su grupo. Al final resuelven un examen individual que cubre todo el material y obtienen puntos por su calificación en el equipo de aprendizaje. Los equipos trabajan por recompensa o por reconocimiento.
Polémicas estructuradas: trabajan en equipos de 2 dentro de sus grupos cooperativos de 4 miembros para investigar una polémica específica. La resolución constructiva de los conflictos es esencial en el aula, pues los conflictos son inevitables e incluso necesarios para el aprendizaje. Los debates constructivos en el salón de clase suelen producir mayor aprendizaje, apertura mental, habilidad para ver las perspectivas de los demás, creatividad, motivación, participación y autoestima. Tenéis en la tabla 10.7 el aprendizaje a partir de conflictos académicos e interpersonales, ¿vale? La polémica académica y los conflictos de intereses. ¿Cómo hacemos un uso sensato del aprendizaje por cooperación? Estructuras cooperativas como el interrogatorio con guión o la tutoría de pares que dependen de una interacción equilibrada. Sin embargo, alumnos con problemas de aprendizaje tienen dificultades para entender conceptos nuevos, de manera que quien explica y el estudiante podrían sentirse frustrados, lo que provocaría el rechazo social hacia el estudiante con problemas de aprendizaje. Los alumnos talentosos tampoco se benefician del aprendizaje por cooperación cuando participan en grupos con habilidades combinadas. Por ejemplo, un grupo en el que se combinen altas habilidades con habilidades medias, ¿vale? El ritmo es demasiado lento, tareas sencillas con mucha repetición. Estos suelen adoptar el típico rol del profesor o realizar el trabajo con rapidez para todo el equipo. Entonces, el aprendizaje por cooperación sería una excelente opción para aprendices del idioma inglés. Directrices para el uso del aprendizaje por cooperación: ajustar el tamaño y composición de los equipos a las metas, como hemos mencionado antes, asignar los roles de forma adecuada, asegurarse de cumplir la función de apoyo como profesor, caminar por todo el salón, supervisar a estos equipos, empezar por lo más sencillo hasta que tanto como docente así como los alumnos sepan utilizar los métodos cooperativos. Hay 4 dilemas respecto a la práctica constructivista. El dilema conceptual: cómo doy sentido a la idea del constructivismo cognitivo y el constructivismo social y las incorporo a mi práctica. O sea, cómo las entiendo, cómo voy a entenderlas y cómo las voy a incorporar a la práctica, que si os fijáis sería conceptual. O sea, estamos hablando de aprender de la práctica constructivista, pero precisamente la perspectiva conceptual. Dilema pedagógico: ¿cómo incluyo métodos constructivistas para que mis alumnos piensen por sí mismos y al mismo tiempo garanticen su aprendizaje del material académico? Exacto, o sea, digamos que no quiero salirme de lo que quiero enseñarles, pero quiero empezar a aplicar este tipo de técnicas. ¿Cómo hacerlo, no? Sería el dilema pedagógico. Dilemas culturales: ¿qué actividades, conocimientos culturales y formas de hablar crearán una comunidad en un aula diversa? Perfecto. Y por último, dilemas políticos: ¿qué puedo hacer para que mi enseñanza genere un pensamiento crítico y una comprensión profunda y al mismo tiempo satisfaga las demandas de responsabilidad de los padres y de los requisitos de la ley para que ningún niño se quede atrás? Que de hecho, la ley para que ningún niño se quede atrás, ¿qué era? ¿Estadounidense? Esa creo que es justo la que aparece en el tema 1, que no entraba en el examen, me parece. ¿Qué es el aprendizaje de servicio? Es un método donde se combina el aprendizaje académico con el desarrollo personal y social de estudiantes de atención secundaria, bachillerato y universidad. Se define como estrategia de enseñanza y aprendizaje que integra un servicio a la comunidad significativo con instrucción y reflexión para enriquecer la experiencia de aprendizaje, enseñar responsabilidad cívica y fortalecer a las comunidades. Las actividades están organizadas, cubren necesidades comunitarias reales, están integradas al plan de estudios del alumno, ofrecen tiempo para reflexionar y escribir acerca de la experiencia de servicio, brindan oportunidades para aplicar habilidades y conocimientos académicos recién adquiridos y mejoran el aprendizaje académico, así como aumentan el interés por los demás. Las actividades incluyen servicio directo, servicio indirecto y apoyo. Servicio directo: tutoría, servir alimentos en refugio. Servicio indirecto: recolectar comida, recaudar dinero para el refugio. O apoyo: diseñar, distribuir carteles para campañas de alimentos saludables, redactar artículos periodísticos. El aprendizaje de servicio también podría ser una forma de aprendizaje basado en problemas. Fomenta el desarrollo político y moral de los adolescentes.
Las experiencias de aprendizaje de servicio fomentan una ética del cuidado, que dé como resultado un mayor compromiso para enfrentar problemas sociales, motivaría y da oportunidad de reflexionar de forma crítica acerca de su función en la sociedad. Los estudios han encontrado cierta mejoría en mediciones de responsabilidad social, tolerancia hacia los demás, empatía, actitud hacia los adultos y autoestima. Directrices: el servicio debe de ser continuo y no puede ser breve. Considerar el voluntariado virtual, estar pendiente de los proyectos de servicio que haya en su escuela, asegurarse de que los servicios aprovechen los talentos y habilidades de los alumnos, diseñar programas de aprendizaje de servicio inclusivo. Aprendizaje en un mundo digital, ambiente de aprendizaje y tecnología. Existe un creciente interés por los entornos de aprendizaje enriquecidos con tecnología. Incluye mundos virtuales, simulaciones, juegos educativos, sistemas de tutoría inteligentes, audio, entornos multimedia. Hay 3 tipos de uso de la tecnología en la escuela. Bien, los profesores diseñan actividades que están basadas en tecnologías para sus salones de clases, o los estudiantes pueden interactuar con las tecnologías de diferentes maneras, con la tablet, computadora para hacer una tarea, para colaborar en ambientes virtuales con otros estudiantes, con otros profesores, utilizando aplicaciones interactivas de computación en la nube que permiten acceso a Google Documents o Microsoft Webmail. Los administradores utilizan la tecnología para manejar información de los profesores, de las clases y de los estudiantes en los sistemas escolares del distrito y estatales. Bueno, entramos en ambientes virtuales de aprendizaje. Ambiente de aprendizaje virtual es un término amplio que describe muchas formas de aprendizaje en sistemas virtuales o en línea. El más tradicional es el sistema de administración del aprendizaje, que permite un aprendizaje electrónico, ofrece herramientas y materiales de aprendizaje, guardan registros, aplican evaluaciones, administran el aprendizaje, grandes, complejos y costosos. Importante, para afrontar los costos, algunas instituciones utilizan un software de código abierto para construir ambientes virtuales de aprendizaje como Moodle, Google Apps, Microsoft SharePoint, etc. El esquema del ambiente personal del aprendizaje brinda herramientas que apoyan el aprendizaje individualizado en diversos contextos y situaciones. Los estudiantes toman el control y deciden cómo y cuándo ocurrirá su aprendizaje. Una red personal de aprendizaje es un esquema donde se construye el conocimiento a través de interacciones en línea con los pares. Consisten en tecnologías sincrónicas en tiempo real y asincrónica, con el uso de conferencias interactivas por internet, clase híbrida, debate en línea, Facebook, Twitter, Edutopia, EdWeb. Algunas herramientas que soportan redes personales de aprendizaje para conferencias por internet, como Adobe Connect, mensajes instantáneos, vídeo interactivo, mensajes de audio, redes sociales, paneles de discusión, blogs. El más complejo es un ambiente virtual inmersivo de aprendizaje que consiste en una simulación de un ambiente real que sumerge a los estudiantes en tareas similares a las requeridas en la práctica profesional. A menudo incluyen tutelajes cognitivos. Los videojuegos con multijugador masivo en línea son ambientes de juego interactivos construidos en mundos virtuales donde el aprendizaje adopta el papel de un personaje o un avatar. Actividades con computadoras adecuadas al desarrollo de niños pequeños. Las computadoras no deberían utilizarse para actividades que involucran únicamente la memorización. Los usos de computadoras difieren en niños de 3 y 4 años y en el jardín de niños y en primaria. Si se utilizan las actividades adecuadas con computadoras, los niños pequeños pueden obtener beneficios cognitivos sin sacrificar de forma importante la creatividad. El software para niños debe incluir instrucciones habladas sencillas, las actividades deben de ser abiertas y favorecer el descubrimiento, la exploración, la solución de problemas y la comprensión de causa y efecto. ¿Las características multimedia del programa favorecen el aprendizaje o solo lo deterioran? Un riesgo es que los programas incluyan elementos visuales o efectos de sonido atractivos que en realidad interrumpan o interfieran con el desarrollo de conceptos importantes. Puede que enfrentarse a toda esta estimulación mejore las habilidades multitarea de los niños, pero puede afectar de forma negativa los procesos de pensamiento más profundos, como las habilidades para tomar la perspectiva de los demás, entender la trama, el tema, etc. Directrices para el uso de competencias. Si solo hay una computadora en clase, permita acceso adecuado, esté preparado, prepare expertos capacitados, elabore sistemas para usarla. Si hay más de una, planee el acomodo más adecuado de las computadoras para cumplir con su meta de instrucción, experimente con otros modelos para el uso de las computadoras.
No importa el número de computadoras que tenga, elija programas adecuados para el nivel de desarrollo de los alumnos, supervise a los niños mientras trabajan con ellas, verifique la seguridad de estos niños. Computadoras y estudiantes mayores. Evidentemente, las computadoras fomentan el desarrollo de habilidades visuales siempre y cuando las tareas sean adecuadas para el nivel de habilidades del estudiante. Pero el uso de computadoras apoya el aprendizaje académico. La respuesta es compleja y sorprendente. No existen conclusiones definitivas. Tal vez las computadoras sean más útiles para mejorar las habilidades matemáticas y ciencias que otras materias, y muy poco útiles para la lectura. El simple hecho de trabajar en un ordenador no incrementa de manera automática el rendimiento académico. Las computadoras podrían mejorar el rendimiento si apoyan los procesos básicos que conducen el aprendizaje, la participación activa, interacción con retroalimentación, autenticidad, conexión con el mundo real y trabajo grupal productivo. Medios de comunicación o alfabetización digital. Actualmente, para ser individuos alfabetizados, leer, escribir, comunicarse, deben leer y escribir en muchos medios y no solo con palabras escritas.